Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de precálculo para ciencias biológicas y de la salud. En esta ocasión hablaremos de funciones fraccionales lineales. ¿Qué es una función fraccional lineal? Bueno, lo que vamos a trabajar en este curso van a ser funciones real valuadas de variable real que sean el cociente de dos polinomios de grado 1, es decir, aquellas que son de la forma ax más b sobre cx más d y que además satisfacen la condición de que a por d menos b por c sea diferente de 0 y c distinto de 0. Si c es igual a 0, fíjense que nos queda a sobre d por x más b sobre d, que es una función afín, ¿correcto? Y que a d menos bc sea diferente de 0 es equivalente a que esta función no sea constante. Entonces las dos condiciones nos están diciendo que son cocientes de polinomios de grado 1, donde nuestra función ni es constante ni es lineal. Bueno, como un cociente no está definido cuando el denominador se anula, el dominio de la función f son todos aquellos valores de nuestra variable independiente x que satisfacen la condición de que c por x más d sea distinto de 0. Pero c por x más d es igual a 0 solamente cuando c por x es igual a menos d, es decir, cuando x es igual a menos d entre c, por lo que el dominio de nuestra función son todos los números reales diferentes de el cociente menos d dividido por c. En general, una función fraccional lineal tiene una gráfica como la que estamos mostrando aquí, o sea, tiene dos pedazos, y esta curva que queda dibujada en la gráfica es una hipérbola, ya sea que quede en los cuadrantes 1 y 3 o bien en los cuadrantes 2 y 4. Y algo que vamos a ver es que en este caso particular, este punto, que es el centro de nuestra hipérbola, va a ser un punto de simetría, es decir, que si la giramos 180 grados con respecto a este puntito, pues esta parte de aquí arriba viene a dar en esta parte de aquí abajo, ¿de acuerdo? Esto puede moverse hacia arriba o hacia abajo, pero el centro de la hipérbola es lo que sería el centro natural de estas líneas rectas, que si se fijan ustedes, además, la gráfica se va pegando conforme el valor x crece a infinito o bien decrece a menos infinito, se pega al eje x, y conforme nos vamos acercando a este punto, que es precisamente el centro de nuestra hipérbola, los valores de f de x crecen arbitrariamente o bien decrecen arbitrariamente. Y en general, cuando trabajamos una de la forma ax más b sobre cx más d, pues este punto no es el origen, este punto es el origen solo en casos especiales, y vamos a ver en qué casos, pero siempre vamos a tener este tipo de curvas con un punto de simetría central. Nuestro primer ejemplo, que es el más sencillo y el que aparece dibujado anteriormente, es la función 1 sobre x, es decir, el recíproco del valor x. Entonces sabemos aquí que en este caso, si la vemos como a por x, pues a valdría 0, más b vale 1, sobre c por x, c vale 1, más d vale 0. Y entonces AD menos BC nos da menos 1, que es distinto de 0. Por lo tanto, esta sí es una función fraccional lineal. Observamos que el dominio
son todos los números donde el denominador no se anula, pero el denominador se anula solamente si x vale 0. Es decir, son todos los números reales con el valor de la variable independiente diferente de 0. Además, si x es positiva, 1 entre x es positivo, y si x es negativa, 1 entre x es negativo. Cuando nos acercamos a 0, por el lado de los negativos, 1 entre x decrece arbitrariamente, es decir, se está yendo a menos infinito, y si nos acercamos por el lado de los positivos, el valor de f de x crece arbitrariamente, es decir, f de x se ve infinito, y podemos ir viendo este comportamiento usando potencias de 10 con índice negativo. Entonces, por ejemplo, si x es negativo, menos 10 a la menos 1 va a dar a menos 10 a la menos 1 a la menos 1, pero menos 1 por menos 1 es más 1, entonces sería menos 10 a la 1, que es menos 10, menos 10 a la menos 10, al tomar su recíproco y usar leyes de exponentes, nos va a dar a menos 10 a la 10, que es un número todavía más pequeño. Igual si lo elevamos a la menos 100 o a la menos 1000, fíjense, cada vez vamos teniendo números negativos más pequeños, o sea, lo estamos graficando cada vez más y más abajo a lo largo del eje de las x. Entonces, cuando x se acerca a 0 por el lado de los negativos, nos estamos yendo a menos infinito, mientras que si nos acercamos a 0 por el lado de los positivos, estos valores crecen arbitrariamente, se están yendo a más infinito. Y por lo tanto, ya empezamos a comprender el comportamiento de la función. Para ver qué puntos viven en la imagen, entonces supongamos que tenemos algún valor y en la imagen de la función, es decir, y es f de x para algún x. ¿Sí? Como x no puede ser 0, ya que lo quitamos del dominio, pues que y sea igual a 1 entre x equivale a decir que x por y vale 1. Es decir, podemos despejar x como función de y. Pero fíjense que esta expresión no está definido cuando y vale 0. Entonces, cuando y vale 0, este punto y igual a 0 no proviene de ningún valor de x. Es decir, la imagen de la función f son todos los números reales que provienen de algún valor. Y el único que no proviene de algún valor, que lo vemos por esta ecuación, vamos a señalarla con nuestro puntero, el único valor que no proviene de nadie es y igual a 0. Entonces son todos los números reales diferentes de 0, o equivalentemente abierto es la unión de los intervalos abiertos que van de menos infinito a 0 con el que va de 0 a infinito. Cuando x crece o decrece arbitrariamente, como podemos apreciar en nuestra tabla, cuando x decrece arbitrariamente, sus recíprocos cada vez son más pequeños y se acercan a 0 por el lado de los negativos. Estamos trabajando con negativos, el recíproco de un negativo es un número negativo, pero si se fijan, entre más pequeños son estos valores se están acercando a 0. Si x es positivo, entre más grandes son estas potencias, más pequeños son sus recíprocos y son positivos. Es decir, cuando x tiende a menos infinito, f de x tiende a 0 por el lado de los negativos. Cuando x tiende a infinito, más infinito, f de x es positivo y cada vez es más pequeño, se está aproximando al número 0. Y entonces vemos así nuestra gráfica, que es la que mostramos al inicio. Fíjense que en esta parte nuestra función es
decreciente, de menos infinito a 0, y es cóncava hacia abajo. De 0 a infinito nuestra función también es decreciente, pero tenemos un cambio de concavidad. Entonces aquí es lo que muchos llaman cóncava para arriba. La palabra apropiada es convexa, pero vamos a dejarlo en que la concavidad en los negativos es hacia abajo y en los positivos es hacia arriba. Como nos estamos pegando cada vez más al eje de las X sin tocarlo ni cruzarlo, conforme X se vuelve arbitrariamente pequeña y negativa, y nos estamos pegando también al eje de las X cuando X es arbitrariamente grande y positiva, se dice que esta línea recta es una asíntota horizontal, pero el eje de las X se expresa con la ecuación y igual a 0. Entonces la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal, y en las tablas anteriores vimos que cuando nos aproximamos a 0 usando X positivas, los valores f de X crecen arbitrariamente. Así la gráfica se está pegando al eje de las Y conforme X se aproxima a 0 por el lado de los positivos. Pero si ahora nos aproximamos a 0 por el lado de los negativos, f de X se está pegando también al eje Y cada vez es más pequeño y negativo. ¿Ok? Entonces también el eje de las Y es una asíntota, pero es una asíntota vertical. El eje Y satisface la ecuación X igual a 0, Y toma cualquier valor arbitrario, y como esta línea es una línea vertical, decimos que tenemos una asíntota vertical. En general, una recta asíntota para la gráfica de una función es una recta a la cual la gráfica de nuestra función se pega cuando los valores en la variable independiente tienden hacia un punto o bien hacia el infinito. Otro ejemplo que tenemos, basados en la información anterior, si en lugar de tomar g de x igual a 1 entre x, tomamos su inverso aditivo, que es menos 1 entre x, es decir, el inverso aditivo del recíproco de x, ahora tenemos que este número a de menos bc, que por cierto se llama el determinante asociado a la función racional lineal, es 1. El dominio nuevamente vuelven a ser todos los números reales distintos de 0. Si x es positivo, su recíproco va a ser negativo. Si x es negativo, su recíproco va a ser positivo por las leyes de los signos. Conforme nos aproximamos a 0 por el lado de los negativos, su recíproco crece arbitrariamente. Es decir, g de x se va hacia más infinito, mientras que si nos acercamos a 0 por el lado de los positivos, g de x decrece arbitrariamente y es negativa, es decir, se va hacia menos infinito, como podemos apreciar en nuestra tabla. O sea, se cambiaron aquí los signos en los valores de las imágenes. Ok, aquí hay un menos, no sé si alcancen a ver, salió muy chiquito, pero es un signo de menos, menos infinito. Ok, y entonces la imagen nuevamente tenemos que despejar a la x como función de y nos damos cuenta que el único valor que no podemos poner para la imagen es y igual a 0, porque indetermina esta expresión. Entonces la imagen de g también son todos los números reales diferentes de 0. Y si empezamos a poner nuestra tabla con los valores correspondientes cuando nos vamos a menos infinito, observamos que la gráfica se está pegando a 0 por el lado de los positivos en la imagen, y cuando x se va a infinito, la gráfica se empieza a pegar a 0, pero por abajo. Y por lo tanto, la gráfica de nuestra función es la imagen de espejo con respecto al eje Y,
de la que habíamos visto anteriormente. Entonces ahora va a crecer de menos infinito a 0 y es convexa, es decir, la concavidad es hacia arriba. Mientras que si vamos de 0 a infinito, nuestra función nuevamente es creciente, pero el tipo de concavidad cambia, es cóncavo hacia abajo. Nuevamente, el eje de las x, dado por la ecuación y igual a 0, es una asíntota horizontal, mientras que el eje de las y, determinado por la ecuación x igual a 0, es una asíntota vertical. En general, se llama asíntota vertical de una función f de x a la recta vertical dada de la forma x igual a x0, con respecto a la cual la gráfica de la función se aproxima cuando los valores de x se aproximan al valor de x0 y los valores de f de x crecen o bien decrecen arbitrariamente. Simbólicamente, cuando x tiende a más o menos x0, f de x tiende a más o menos infinito, como nos pasó en los dos ejemplos anteriores. En el siguiente ejemplo, si consideramos la función f de x igual a x más 2 sobre x menos 1, noten ustedes que esta está definida para valores de x distintos de 1. Si hacemos un análisis similar al que hicimos para las funciones f de x igual a 1 entre x y g de x igual a menos 1 entre x, nos damos cuenta que cuando nos aproximamos a x igual a 1 para valores de x mayores que 1, este valor crece arbitrariamente, mientras que si nos aproximamos por valores menores que 1, f de x decrece arbitrariamente. Entonces la recta x igual a 1 es una asíntota vertical. Ahora, si consideramos la función f de x igual a 1 sobre x cuadrada menos 4, esta función va a tener dos asíntotas verticales, una cuando x vale 2 y otra cuando x vale menos 2. Pero este tipo de funciones, que nuevamente es un tipo de función racional, ya que es el cociente de dos polinomios, no nos va a interesar en este instante. En este instante nos vamos a preocupar de este tipo de funciones. Esta parte de aquí la estamos incluyendo simplemente para indicar que en general una función puede tener una o más asíntotas o bien no tener asíntotas, pero las funciones fraccionales lineales siempre van a tener una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Ok, entonces consideremos ahora una función fraccional lineal en general de la forma ax más b sobre cx más d con a de menos bc distinto de 0. Si a de menos bc les da igual a 0, la función va a ser constante. Ok, entonces consideren una que cumpla la condición de que su determinante a de menos bc sea distinto de 0. Entonces esta tiene una asíntota horizontal justo en el punto que queda fuera del dominio, es decir, cuando el denominador se anula. Y entonces la ecuación de la asíntota vertical está dada por x igual a menos d entre c. Veamos aquí dos ejemplos en nuestra gráfica. Si f de x es el cociente de menos 2x más 7 por 5x menos 8, nos está diciendo que el valor de a es menos 2, el valor de b es 7, el valor de c es 5 y el valor de d es menos 8. Por lo cual a de menos bc es menos 2 por menos 8, que nos da más 16, y luego menos 5 por 7, que es menos 35. Al mayor le quitan el menor y le dejan el signo del mayor, nos da menos 19,
que evidentemente es un número diferente de 0. ¿Dónde va a estar la asíntota vertical? Pues sabemos que esta función está definida siempre que 5x menos 8 sea diferente de 0. Entonces 5x menos 8 es igual a 0 siempre que x tome el valor de 8 quintos. Por lo tanto, la recta x igual a 8 quintos es una asíntota vertical. 8 quintos es un entero y 3 quintos, por lo que 8 quintos en su expresión decimal es 1.6 exacto. Entonces la recta x igual a 1.6 es nuestra asíntota vertical, ya sea que la pongamos como x igual a 1.6 o bien como x igual a 8 quintos. Y para entender que no es parte de la gráfica, que solo nos está indicando hacia dónde se pega nuestra gráfica, la trazamos con una línea punteada. ¿Ok? Entonces el dominio, de nuevo, son todos los números reales donde el denominador no se anula. Entonces en este ejemplo particular, el dominio son todos los números reales distintos de 8 quintos, o equivalentemente todos los números reales distintos de 1.6. La imagen de una función fraccional lineal consta de todos los números reales que provienen de al menos un valor real x. Para determinar esto, despejamos la variable x en términos de la variable y. Y entonces cx más d está dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos queda que a x más b es igual a y que multiplica cx más d. Aplicamos la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y nos da cxy más d por y. A continuación, pasamos para un lado lo que tiene x, para el otro lo que no tiene x. Y nos queda que d por y menos b va a ser lo mismo que a por x menos c por xy. Factorizamos la x y nos da lo que esto es igual a x que multiplica la diferencia de a con cy. Despejando la variable x, nos dice que x va a ser igual a dy menos b sobre a menos cy, o equivalentemente dy menos b sobre menos cy más a. Y esto está definido siempre que a menos cy sea diferente de 0. Y entonces esto está definido cuando y sea diferente de a sobre c. Entonces y igual a a sobre c no puede provenir de ningún x, porque esto indetermina al valor de x. Entonces ya sabemos de aquí que no hay un valor real x tal que f de x sea igual a sobre c. Entonces la imagen son todos los números reales diferentes de a sobre c. Algo que vamos a ver en nuestras próximas lecciones es que la función exponencial tiene una asíntota horizontal, mientras que otros tipos de funciones, como sería x sobre raíz de x cuadrada más 1, tiene dos asíntotas horizontales. En general, asíntota horizontal de una función es una recta horizontal y por lo tanto de la forma y igual a y0, a la cual se aproxima la gráfica de una función cuando los valores de la variable independiente x crecen o decrecen arbitrariamente, con una de las dos condiciones que pase, como en esta gráfica que estamos señalando con el puntero. Nada más se está aproximando cuando x tiende a menos infinito, no es necesario que se aproxime al otro lado. En esta que tiene forma de letra S, cuando x se aproxima a menos infinito se acerca a la recta y igual a menos 1, y cuando se va hacia más infinito se aproxima a la recta y igual a 1, no tiene por qué ser exactamente a la misma recta. También podríamos tener que empiece a oscilar alrededor de una recta y que cada vez se pegue más y más.
No tiene que estar siempre por arriba o siempre por abajo, pero esas son ya otro tipo de funciones que van a estudiar, en caso necesario, en cursos más avanzados. Entonces, simbólicamente, una recta y igual a y0 es una asíntota horizontal cuando si x tiende a más o menos infinito, f de x se aproxima a el valor y0. Entonces, veamos aquí nuestro ejemplo de hace un momento, f de x igual a menos 2x más 7 sobre 5x menos 8. Ya habíamos investigado la asíntota vertical. Para investigar la asíntota horizontal, por lo que acabamos de ver, esta se encuentra cuando y vale menos 2/5, porque es el punto que no proviene de ninguna x. Entonces, si ponemos y igual a menos 2/5, que es menos 0.4, tenemos la asíntota horizontal. Entonces, una función fraccional lineal ax más b sobre x más d con a de menos bc distinto de 0, siempre tiene una asíntota horizontal, y la asíntota horizontal se encuentra en el punto y0 igual a a sobre c, donde a es el coeficiente que acompaña a la variable independiente en el numerador y c es el coeficiente que acompaña a la variable independiente en el denominador. ¿Ok? Entonces ahí está ya nuestra recta horizontal, y la imagen son todos los números reales distintos de a sobre c. Si ahora consideramos como ejemplo la función 2x más 3 dividido por 5x más 4, sabemos que 5x más 4 se anula cuando 5x es igual a menos 4, es decir, cuando x vale menos 4/5. Entonces, el dominio son todos los números reales diferentes de menos 4/5, y tenemos la asíntota vertical cuando x vale menos 4/5. Si y es 2x más 3 sobre 5x más 4, pues sabemos que 5x más 4 que multiplica y es igual a 2x más 3, si solo si 5xy más 4y es 2x más 3, lo cual es equivalente a pedir, mandando lo que tiene x para un lado y lo que no tiene x para el otro, 5xy menos 2x es igual a 3 menos 4y, o equivalentemente cuando x que multiplica a la diferencia 5y menos 2 es igual a menos 4y más 3. Equivalentemente, cuando x es de la forma menos 4y más 3 dividido por 5y menos 2. Entonces, no vamos a tener un valor de x asociado a y cuando 5y menos 2 sea igual a 0. Entonces, la imagen de la función son todos los números reales donde el denominador no se anula, pero el denominador se anula cuando 5y vale 2, es decir, cuando y vale 2/5, y eso nos está dando el valor de nuestra asíntota horizontal, que es y igual a 2/5. Entonces, fíjense, a vale 2, c vale 5, es lo que nos está diciendo. Nos podemos aprender la fórmula o bien simplemente despejar, porque luego las fórmulas siempre se le hace una bola el día del examen, pero pues el despeje ya lo sabemos hacer. Entonces ya sabemos dónde está la asíntota vertical, la asíntota horizontal, y para graficar nuestra función simplemente tabulamos unos valores suficientemente pequeños, otros suficientemente grandes y otros alrededor del punto x igual a menos 4/5. Y entonces, al hacer esto, estamos notando cuándo crece, cuándo decrece nuestra función, y podemos así presentar un bosquejo de nuestra gráfica. Entonces, nuestra gráfica va a tener
dos ejes de simetría y un centro de simetría. El centro de simetría es el punto donde se están cortando las asíntotas. Y los ejes de simetría son las bisectrices de las asíntotas, o sea, las que nos dividen en dos partes iguales, los ángulos formados por las asíntotas. Entonces, ninguno de los ejes de coordenadas en este caso, y es lo que pasa en el caso general, es un eje de simetría, pero las líneas que estamos poniendo aquí sí lo son, las que quedaron marcadas en negro, y el puntito donde se cruzan nuestras asíntotas es el centro de simetría. ¿Ok? Entonces estas son nuestras rectas. Las rectas de pendiente 1 y menos 1 que pasan por el centro de simetría, es decir, por el punto donde se cortan nuestras asíntotas, sí son eje de simetría, y eso es algo que pasa en general para este tipo de funciones, que son las que llamamos fraccionales lineales. Noten que de menos infinito a menos 4/5 nuestra función es decreciente y cóncava hacia abajo. De menos 4/5 a infinito nuestra función es decreciente, el tipo de concavidad cambia hacia arriba, es decir, de 0 a infinito, de menos 4/5 a infinito, perdón, es una función convexa. ¿Ok? Entonces ya tenemos toda nuestra información. Otro ejemplo sería 2x menos 3 sobre 5x más 4. Si ustedes calculan, su determinante sería 2 por 4, 8, menos 5 por menos 3, sería 8 más 15, nos da 23. Entonces esta es una función con determinante 23. De manera similar a lo que hemos hecho, el dominio son todos los puntos donde el denominador no se anula, pero el denominador se anula cuando 5x más 4 es igual a 0, es decir, cuando x vale menos 4/5, que es menos 0.8. Y la imagen de la función son todos aquellos números reales distintos de a sobre c. A vale 2, c vale 5, entonces son todos los números reales distintos de 2/5, que es 0.4. Además, cuando x se aproxima a menos 0.8 por el lado de los negativos, entonces como es negativo y negativo, para indicar que nos acercamos por el lado de los negativos, lo ponemos como supraíndice, la función g tiende a más infinito. Eso nos ayudamos con la calculadora o tabulando algunos valores que sean menores que menos 0.8, por ejemplo, en menos 1, menos 1.2, menos 1.5, menos 2, y podemos ver cómo está siendo positiva y creciendo aquí nuestra función cuando nos acercamos a menos 0.8 por el lado de los negativos, y si nos acercamos por el lado de los positivos, podemos ver que nuestra función es negativa definida, y cada vez los valores, entre más nos acercamos, van siendo más y más y más y más pequeños. Entonces el límite cuando x tiende a menos 0.8, pero ahora por el lado derecho de g de x, se va a menos infinito. Y cuando nos vamos a más o menos infinito, nuestra función se aproxima a la recta y igual a 2/5, que es 0.4. Entonces tenemos ya nuestra asíntota vertical, nuestra asíntota horizontal, tabulando algunos valores. Vemos en qué pedazos, bueno, en qué cuadrantes con respecto a las asíntotas queda dibujada nuestra gráfica, y también marcando las bisectrices, es decir, las líneas de pendiente 1 con respecto a los ejes que nos indican las asíntotas,
tenemos los ejes de simetría, y el centro de simetría es el punto donde se cortan nuestras asíntotas. La función es creciente de menos infinito a menos 0.4, así como de menos 0.4 a infinito. De menos infinito a menos 0.4 la concavidad es hacia arriba, es decir, tenemos una función convexa, y de menos 0.4 a infinito nuestra función es cóncava hacia abajo. Entonces ya tenemos toda la información que queremos para este tipo de funciones. De nuevo, si ahora consideramos otra función, menos 2x más 3 sobre 5x más 4, esta va a tener como determinante menos 8 menos 15, que es menos 23. ¿Ok? Entonces no está definida cuando x vale menos 4/5. Entonces en x igual a menos 4/5 nuevamente tenemos una asíntota vertical, y tenemos una asíntota horizontal cuando y vale menos 2/5. ¿Ok? Pues ahí está nuestra asíntota vertical, x igual a menos 4/5. Nuestra asíntota horizontal en y igual a menos 0.4, y tenemos así determinados nuestro dominio y nuestra imagen, tabulando algunos valores para ver en qué pedazos con respecto a las asíntotas está nuestra función. Nos damos cuenta que cuando nos acercamos a menos 0.8 por el lado de los por el lado izquierdo, el valor de g cada vez disminuye más, y si nos acercamos por el lado derecho, el valor de g cada vez aumenta más, lo cual se dice de la siguiente forma: el límite cuando x tiende a menos 0.8 por la izquierda de este valor de la función g de x es menos infinito, y el límite cuando x tiende a menos 0.8 por la derecha de menos 0.8 crece arbitrariamente, se va a más infinito. Mientras que cuando x se va a más o menos infinito, nuestra función se aproxima cada vez más a la asíntota horizontal, que es y igual a menos 0.4. Entonces, agregando nada más algunos valores, nos damos cuenta ya en qué parte de los cuadrantes nos quedó, y nos damos cuenta que de menos infinito a menos 0.4 nuestra función es decreciente y cóncava hacia abajo, mientras que si estamos de menos 0.4 infinito, nuestra función sigue siendo decreciente, pero ahora el tipo de concavidad cambia hacia arriba, es decir, tenemos una función convexa. Las bisectrices de las asíntotas, que son estas dos rectas en color negro, las rectas que pasan por el punto de intersección de las asíntotas con pendiente igual a 1 y con pendiente igual a menos 1, son las ejes de simetría de las hipérbolas, y el punto donde se cortan es el centro de simetría del hipérbola. Entonces, con que tengan la información de un cachito, dibujan sus ejes de simetría y automáticamente para graficarla tienen el otro pedazo, no hay ningún problema. Cuando se aplican este tipo de funciones, por ejemplo, aparecen cuando tenemos problemas de proporción inversa. Recordamos que dos variables son inversamente proporcionales cuando al aumentar una disminuye la otra exactamente en la misma proporción. Es decir, y es igual a la función fraccional lineal k sobre x con k un número positivo. Si x aumenta, y disminuye. Si x disminuye, y aumenta, ya que nuestra k es positivo. Entonces, esto es equivalente a pedir la otra forma en que habíamos visto proporción inversa, que el producto de x con y siempre permanezca constante. Entonces, un problema es,
Si a 7 obreros les toma 21 días limpiar un terreno, ¿cuánto tiempo le llevará hacer el mismo trabajo a 10 obreros si todos trabajan al mismo ritmo? Bueno, entonces estamos diciendo que nuestra constante de proporcionalidad es el producto de la variable obreros con el tiempo. Entonces sería 7 por 21, que es 147. Así, K, que es obreros por tiempo en días, nos está diciendo que el número de días es igual a la constante de proporcionalidad dividido por el número de obreros. Por lo que el número de días va a ser 147 entre el número de obreros que tengamos. Si tenemos 10 obreros sería 147 entre 10, es decir, a 10 obreros les tomará 14.7 días el limpiar el terreno. Si tomamos en cuenta que un día consta de 8 horas laborales, es decir, 480 minutos, entonces aquí vamos a tener 14 días y 7 décimos de días. 7 décimos de día, 8 horas tienen 480 minutos, pues tendríamos que tomar 7 décimos de 480, que son 336 minutos. Como una hora tiene 60 minutos, 336 minutos son 5 horas y 36 minutos. Entonces vamos a tener que a 10 trabajadores les va a tomar 14 días, 5 horas y 36 minutos el limpiar ese terreno que a 7 obreros les tomaría 21 días. O sea, si se reduce casi una tercera parte, aumentar solamente 3 trabajadores. ¿Ok? Una aplicación a las ciencias biológicas nos dice que en un estudio realizado en 2013 se utilizó el modelo de Clench con el fin de estimar la riqueza de la macrofauna asociada al sargazo flotante en el sistema de arrecifes veracruzanos. La importancia de esto es que son los mayores productores de oxígeno en nuestro planeta. ¿Ok? La función de Clench está dada por SDN. Para este problema es SDN igual a 10.13 n sobre 0.29 n, donde n es el número de muestreos o muestras tomadas en el arrecife y ese n es el número de especies acumuladas. Entonces, en este modelo de sargazo flotante, si queremos determinar el número de especies asociadas al sargazo flotante en los arrecifes de veracruzanos y el dominio de la función en el contexto del problema y graficar la curva de acumulación de especies, pues nos damos cuenta que esta función es CDN 10.13n sobre 0.29n más 1, A sería 10.13, B sería 0, C es 0.29 y D vale 1. Entonces esto nos daría 10.13 por 1 menos 0. 10.13 es distinto de 0, es una función fraccional lineal y por lo tanto tiene una hipérbola asociada. El dominio de nuestra hipérbola son todos los números reales n, tales que 0.29n más 1 es distinto de 0. Es decir, tales que n es diferente de menos 1 sobre 0.29. Entonces, redondeando a 2 cifras decimales, estos serían todos los números reales distintos de menos 3.45. ¿Ok? Pero no tomas menos 1 muestra, ni menos 2 muestras, ni menos 3 muestras. Entonces, en el contexto del problema, o empezamos en 0 o empezamos en 1. La imagen de nuestra función de riqueza de la fauna sería todos los números reales distintos de 10.13 entre 0.29, lo cual es aproximadamente 34.93. Entonces tenemos una asíntota vertical
cuando x vale menos 3.45 y una asíntota horizontal cuando y vale 34.93. Esta es la información matemática que nos da. Nuestra función es creciente, entre más muestras, más riqueza encontramos. Pero, como estamos en un entorno biológico, esta riqueza no puede rebasar cierto límite. Y entonces la función es creciente en su dominio cóncavo hacia arriba de menos infinito a menos 3.45, es decir, convexa, y va a ser cóncava hacia abajo de menos 3.45 a infinito. Desde el punto de vista del problema, pues si empezamos en 0 muestras, que es cuando decidimos que nos vamos a ir para allá a hacer nuestro estudio, en 0 muestras, fíjense que el valor de nuestra función S de n es 0 sobre 1, que es 0. Entonces estamos pasando por el 0. Tabulemos algunos valores. Después de una muestra, nuestra riqueza de encontrar es de 7.85 especies, o sea, 7 especies por lo menos. Después de 10 muestras tenemos casi 26 especies, 25.97, si redondeamos nos da 26 especies. Después de 20 muestras tenemos 29.79, casi 30 muestras. ¿Ok? Y nos está diciendo que no importa cuántas muestras hagamos con este modelo, nunca vamos a alcanzar las 35 especies. A lo más vamos a llegar a 34 especies con valores suficientemente grandes de muestras. Entonces aquí ya vimos que en el contexto del problema de 0 a infinito nunca hacen una infinidad de muestras, pero en principio el dominio en el contexto sería de 0 a infinito. La imagen sería de 0 a 34.93 o la pueden poner de 0 a 35. Es para efectos de este problema. Y el modelo nos dice que después de una muestra hay casi 8 especies, de 10 muestras casi 26, de 20 muestras alrededor de 30 especies, y después de 120 muestras se identifican 34 especies, pero nunca van a llegar a identificar los 35. Entonces, para efectos del problema pueden decir ustedes que el dominio va de 0 a 120 y que la imagen va de 0 a 34. Nos están diciendo que nunca vamos a alcanzar las 35 especies porque esta función no corta a la recta y igual a 34.93. ¿Ok? Con lo cual terminamos por ahora. Hasta luego.